la segunda parte de la clase, va a ser la estructura. La estructura de primera de Pedro, que como ya bien sabemos, está dentro de la categoría de las cartas universales. ¿m? Una de las formas que se le puede llamar. Entonces, dentro de la estructura de la clase, vamos a revisar, tenemos cuatro puntos. Primeramente, vamos a visualizar la estructura general y vamos a posteriormente visualizar las tres partes de esa estructura. Bueno, ahí vamos a hacer una acotación que normalmente son 5 partes, pero el contenido mismo de la carta comúnmente se clasifica en 3 partes. Ya. Entonces, esas partes son, primeramente podemos apreciar, como ya acabamos de leer la carta, un punto muy importante, ¿cierto? Que parte de nuestra metodología de estudio, no podríamos comprender la carta, no podríamos comprender su estructura, no podríamos comprender su contenido si no la leemos. ¿m? Y me atrevería a decir que si no la leemos de una, en una sentada partimos y la finalizamos de una, no es un poco más complejo. Pero como ya la leímos, hemos podido identificar estos puntos. Primeramente, la introducción. Punto número 2. Se pueden denominar de distintas maneras. Yo he utilizado 2 autores, por eso los títulos. Pero el punto número 1, el contenido, privilegio y responsabilidad de los creyentes. ¿m? Punto número 2, bajo el título de extranjero y peregrino. Y punto número 3, el creyente ante el sufrimiento. Y punto número 4, que es la despedida o bien la conclusión de la carta. Eh, Aquí tenemos también otra estructura de otro autor, un poco más detallada. Y es interesante ver que nosotros dentro de esta carta nos vamos a dar cuenta que ciertos conceptos son ejes centrales para poder entender el contenido. Nosotros vemos que dentro de este texto, eh, la salvación es un eje central por medio del cual el autor va desarrollando su contenido, aquello también relacionado a la santidad, y 2 puntos muy importantes también, que son la sumisión, ¿m? Y el sufrimiento. Son temas que van dando dirección, y nos van ayudando a comprender. Y como bien lo decíamos, a veces tal vez puntos como la santidad y la sumisión son entendidos bajo el concepto de la ética, de la ética. Es por eso que nosotros podríamos decir que el texto de primera de Pedro nos va estructurando un contenido ético. Podríamos ya empezar a hablar de una ética cristiana. ¿ah? Y aquí tenemos también otra estructura válida, que se divide ya en 3 puntos también, descontando los salud y la conclusión, en este caso, la gracia en servicio. Podemos ver la gracia en la salvación, gracia en la ética y la gracia en el sufrimiento. Un paréntesis muy importante, cuando nosotros vemos los distintos autores bíblicos, aquellos que trabajamos comúnmente con los comentarios, nosotros vemos que los enunciados, ¿cierto? Los enunciados en base a los cuales los autores a veces trabajan, está súper condicionado a su perspectiva teológica en relación al contenido. Al contenido. Sin duda el texto habla de gracia, pero a veces enunciar los 3 puntos principales con la palabra gracia, eso está condicionado, como bien lo decíamos, en base al lineamiento teológico del comentarista. Entonces, punto muy importante, la introducción. Nosotros podemos ver elementos importantes en la introducción. Primeramente, quién está escribiendo la carta, que bien sabemos Pedro, que se que se cataloga bajo el enunciado o el título de apóstol de Jesucristo. Punto número 2, ¿a quién va dirigida la carta? Y algunas perspectivas, y alguna base teológica por cuál está, en base a cuál este contenido se sostiene. Entonces, cuando nosotros vemos que la carta está escrita por Pedro, quien es apóstolos, a Pedro apóstol, y posteriormente acuña eso de Jesucristo, nosotros podemos ver que según aquello, ¿cierto? Según el encabezamiento del autor, es Pedro, apóstol del Jesucristo, que
envió la carta a los cristianos. Y la pregunta es, ¿a quién escribió la carta? ¿A qué tipo de cristianos? El texto mismo nos responde, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia y Asia y Bitinia. ¿Mm? Capítulo 1, versículo 1. Solo una persona podía calificar de ese modo. Bueno, y ahora nos preguntamos quién era Pedro. ¿Mm? ¿Quién era Pedro? Entonces nosotros en base a ello podemos entender que eh, aquel Pedro del cual está hablando, el cual está identificándose como autor de la carta, solo podría apuntar a una persona, ¿cierto? Aquel quien era Simón y aquel quien tenía por sobrenombre Pedro. Mm. Entonces el nombre hebreo del autor era Simón, y eso lo vemos en el texto de Hechos. También podemos ver en otras referencias neotestamentarias a su relación familiar. Su padre se llamaba Jonás, ¿cierto? Y el nombre completo de este era Simón. ¿Mm? Era, podemos ver también algunos aspectos de su vida en Marco 1:30, ¿mm? Y podemos también comprender a qué se dedicaba este. ¿Mm? Su oficio era pescador en el mar de Galilea, ¿mm? Y probablemente estaba influido, nos dice uno de los comentaristas, Samuel Pérez Millo, influido por la predicación de Juan el Bautista, del que su hermano Andrés era discípulo, Juan 1:40. Entonces, con eso, inicialmente ya entendemos quién está escribiendo la carta, ya entendemos algunos aspectos importantes. ¿Mm? Podemos ver que el primer encuentro que tuvo Pedro con Jesucristo fue por mediación de su hermano Andrés, que le invitó a conocer a quien consideraba ya como el Mesías, Juan 1:41. Posteriormente fue llamado por Jesús al seguimiento como discípulo a orilla del lago, Marco 1:16. Podemos ver que pertenecía al llamado grupo íntimo, ¿cierto? Junto a Santiago y Juan, que le permitió estar en momentos claves del ministerio de Jesucristo. Entonces nosotros cuando en un primer acercamiento en relación a la introducción del texto y en el cual podemos identificar quién es el autor de la carta, nosotros pues ya en base a la otra referencia, a la referencia neotestamentaria, entendemos que era un discípulo de Jesucristo ligado íntimamente a Jesucristo y dentro de su círculo. Y como también podemos ver que Jesús es quien le pone el sobrenombre de Pedro, literalmente Cefas, derivado de la palabra tanto en griego como en arameo, que equivale a piedra, Juan 1:42. Hasta este momento nadie lo había llamado de esa manera. ¿Mm? Y fue uno de los primeros discípulos y líderes del grupo, tomando la palabra en nombre de todos en varias ocasiones, ¿cierto? Eso, entonces entendemos que era un líder dentro del grupo de los discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos a quién está escribiendo, el texto mismo nos responde a los expatriados de la dispersión. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros vemos, bueno, ahí, pues, ahí yo marqué un poco el sector sobre el cual, al cual está, a qué grupo de creyentes está escribiendo, y aquel grupo que se encontraba concentrado en aquella zona. ¿Mm? Está dirigido a los creyentes expatriados. ¿Mm? Y ahí es donde acuña, ¿cierto?, el término extranjero, ¿cierto? Cristianos extranjeros que viven temporalmente en otro país, el cual no es el suyo. Terminología también muy común en el Nuevo Testamento cuando los mismos creyentes, ¿cierto?, somos considerados, según los autores bíblicos, como extranjeros y peregrinos. ¿Mm? Entonces esa es la zona, el cuadrante noroeste, Asia Menor, actualmente Turquía, si no me equivoco, actualmente Turquía, ¿ah? eh, que era una zona, ¿cierto? Una zona donde el afluyente cristiano, el crecimiento, ¿cierto?, de la cristiandad en el primer siglo, eh, se desconocía hasta en cierto momento por la llegada, ¿cierto?, de los líderes de la iglesia. No fue tan inmediata como en otros sectores, de los cuales podríamos considerar a Jerusalén, el cual fue el epicentro mismo de la cristiandad, ¿cierto?, de todo este ferviente fenómeno relacionado a las enseñanzas de Jesucristo y la conversión masiva de personas. Ah, Así que, bueno, ahí nosotros
A veces nos cuesta un poco el tema de la geografía, pero ahí está, ¿sí? Punto de referencia. Yo siempre ocupo los puntos de referencia eh, más nombrados en la escritura y como bien lo decíamos, ¿cierto? Ligado en este caso en Asia Menor, ligado a Galacia, un texto que ya que conocemos comúnmente. La tierra también de Asterix y Obelix, así, es un dato a aquellos que les gusta leer, así que Asterix el Galo, la tierra de Asterix. Un tema, como bien lo decíamos, fundamental para poder comprender la carta es la santidad y la obediencia. ¿Mm? El autor dice, ¿cierto?, en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Como bien decía el profesor, y podíamos identificar estas declaraciones cristológicas. El texto no solamente hace referencia si analizásemos el texto griego, no solamente podemos ver elementos relacionados a imperativos, a mandatos, sino que vemos que detrás de esos imperativos, mandatos, los cuales ya hemos identificado como una ética cristiana, son desarrollados en base a fundamentos teológicos, como bien lo decíamos, la cristología relacionada a la soteriología, y aquella, desde un punto de vista práctico, la manera en que esta influye en el creyente. Para obediencia, para obediencia, ¿cierto? La obra del Espíritu Santo conduciendo al pecador a la obediencia de Dios. De otro modo actúa en el perdido capacitándole para que pueda responder al llamamiento del Padre. Esta operación, como ya se ha considerado, comienza antes de la conversión. ¿Ah? Entonces, según en este caso uno de los comentaristas bíblicos, Kissemaker, nos hace mención de esto, que no solo abre el corazón y convence al pecado, sino que regenera al creído, Juan 3:36, elemento fundamental en el cual nosotros podemos comprender que se cimenta Pedro en relación a la regeneración del creyente, ¿cierto? El llamamiento del Padre no se expresa como el llamamiento del Padre, nosotros debemos comprenderlo en relación a lo que nos está diciendo Pedro, que no se expresa como un ruego, ¿cierto? Él no ruega, ¿cierto? Como nos dice el comentarista, no ruega, sino que lo establece como un mandamiento, ¿cierto? Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, la primera parte que nosotros considerábamos del capítulo 1 al capítulo 2, de 1:3 al 2:10, nosotros podemos identificar uno de los temas fundamentales de la carta como la seguridad de la salvación, esta preservada por el poder de Dios. El capítulo 1 nos dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Punto importante, ¿cierto? Nos hizo nacer a una esperanza viva. Entonces la alabanza se dirige a Dios, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la epístola se aprecia el uso del título compuesto Jesús y Señor. Para nosotros, como bien lo decíamos y lo mencionábamos anteriormente, idiomáticamente, ¿cierto? Como Jesucristo, que relaciona las dos naturalezas, divina y humana, subsistente en la única persona del Verbo de Dios, ¿cierto? Su Hijo unigénito. ¿Qué es la esperanza, cierto? Se trata, según la carta, se trata de algo vivo, activo y que es parte de nosotros. En el versículo 3 vemos que no es algo que pertenece al futuro, en cambio trae vida a los escogidos que esperan con paciencia, disciplina, la revelación de Dios en Jesucristo. También el autor hace mención, ¿cierto? Y sustenta lo que anteriormente está diciendo por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Entonces, cuando, como bien lo decíamos, desde una perspectiva teológica, específicamente cristológica, vemos que el autor está sustentando lo que él está diciendo de la esperanza que debería mover al creyente bajo las circunstancias que ya anteriormente hemos mencionado en la carta, que rodean a la carta, ¿cierto? Que comúnmente la situación social del creyente, entre paréntesis podríamos también hacer mención a que la carta
nos indica, en base a las temáticas que el autor está tratando, que el sufrimiento, ¿cierto? El sufrimiento o bien la desesperanza, para relacionarlo más al lenguaje bíblico de la carta misma, es una situación común de los lectores de la carta. Entonces, esa esperanza de la cual está hablando Pedro se sustenta en base a la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Ah? ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? Pedro nos dice que mediante la resurrección de los muertos, Dios nos ha hecho vivos y nos ha dado esperanza viva. Si la resurrección de Cristo, nuestro nacimiento nuevo sería imposible y nuestra esperanza sería vana, tema que también es tratado en la teología paulina, pero no es nuestro tema hoy día. Entonces, por su resurrección de entre los muertos, Jesús nos ha dado la certeza de que también nosotros resucitaremos con Él. Eso es argumentado en base a Romanos 6:4. ¿Mm? ¿Y por qué? Tal cual Pedro lo predicó en Pentecostés, ¿cierto? En Hechos 2:24, cuando dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Jesús es el primero en romper las cadenas de la muerte para que por su intermedio nazcamos de nuevo y en él entreguemos, ¿cierto?, la vida eterna. Y entonces es un punto fundamental. La resurrección es un punto fundamental para entender lo que Pedro está diciendo. Aquella esperanza, ¿cierto?, que el autor está hablando, está relacionada a, de otra manera, como bien lo expresa, en una herencia, en una herencia. Pedro, no obstante, coloca las palabras herencia en el contexto de la vida. Entonces, esta vida eterna, ¿cierto? Es relacionada, esta resurrección que es fundamentada en Cristo Jesús, en la resurrección de Cristo, es relacionada a una herencia, a una herencia. Entonces, como bien lo decíamos en el versículo 3, menciona la resurrección de Jesucristo y el nuevo nacimiento que recibimos por Él. En vez de muerte, hay vida. Mediante la resurrección de Cristo, nosotros somos receptores de la herencia que Dios ha depositado para nosotros, o para los creyentes, ¿cierto?, en el cielo. Pablo mismo también lo utiliza. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y qué es lo que heredamos? Como bien lo mencionábamos recién. Pedro encuentra imposible escribir en términos positivos la herencia que nos espera. ¿Ah? Es irónico que, visto su gran valor, él solo puede describirla en términos negativos, ¿cierto? Como escoge tres verbos para describir lo que nuestra herencia no es, íntima, que estas palabras revelan la verdadera naturaleza de la herencia. ¿Y cuáles son? Incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Por tema del tiempo vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. En este versículo particular cada palabra es significativa, aunque el término importante que nosotros podemos ver es que protege o bien guarda, que en el griego este verbo es un término militar, que puede significar ya sea proteger a alguien del peligro o impedir que alguien escape. Entonces, somos protegidos durante nuestra breve permanencia en la tierra, considerando la visión de peregrino y extranjero, ya que Dios no permite que Satanás dañe al creyente. Esa es en base a la primera parte y en base al mismo enunciado de esta seguridad, en base a la salvación que está expresando el autor, también podemos derivar que esta seguridad de salvación está relacionada a la prueba por medio del sufrimiento. Versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, en el cual vosotros os alegráis. El pronombre, lo cual hace referencia a la experiencia del renacimiento y de la anticipación, ¿cierto? En la comprensión de Dios de la salvación. El don de la salvación es causa de gran gozo, de gritos de alegría. Eso es lo que el autor no está diciendo, ¿cierto? Y no está
intentando expresar, ¿m? Y lo hace para alentar a sus lectores que experimentan sufrimiento y persecución. Como bien lo decíamos, ¿cierto? Sabemos que el contexto de la carta, en base a un análisis gramatical, ¿ah? En base a las temáticas que el autor está tocando, los lectores deberían haber estado experimentando esto y en base a experimentar cierto sufrimiento, persecución, es que, y hago referencia a que lo comprendemos en base a- al, al análisis gramatical en primera instancia. Entonces, cuando nosotros vemos que el autor está tratando esto, nosotros vemos que era un tema recurrente, los lectores y los sufrimientos que les toca soportar son insignificantes, ¿cierto? Cuando se les compara con todo lo que anteriormente Pedro ha comenzado a desarrollar, ha comenzado a desarrollar. ¿Mm? Ah, Hace mención, ¿cierto?, a que tengáis que ser afligidos, pero se conduele con los lectores que están sufriendo afliccionados de todo tipo. Y él escribe, aunque hasta ahora, por algún tiempo, hayan tenido que sufrir diversas pruebas. En primer lugar, aunque se desconoce el tiempo y la duración preciso de dicho sufrimiento, dicho periodo de sufrimiento es breve si se le compara con la eternidad. Que ese es el contraste que Pedro está haciendo, cuando está presentando a Cristo, cuando está presentando la resurrección, cuando está presentando la herencia. Entonces, habla del sufrimiento. Un paréntesis importante, cuando una, yo creo que una muy buena manera de poder interpretar lo que Pedro está diciendo en relación al sufrimiento es la siguiente, considerando como intentando bajarlo a la iglesia local, es la siguiente formulación. Nosotros podríamos afirmar, en base a lo que estamos desarrollando sobre la epístola, que el sufrimiento eh, para el creyente, eh, por causa, ¿cierto?, del contexto, de la reacción que comúnmente el mundo tiene por sobre el Evangelio, el mundo no creyente, a eso me refiero. La pregunta sería, la pregunta no debe ser si es que va a existir sufrimiento, ¿ah? Sino que cuándo el sufrimiento va a llegar, sino que cuándo el sufrimiento va a llegar. Y yo creo que un paréntesis también ahí dentro de eso, eh, nosotros tenemos que entender que Pedro no nos está presentando el sufrimiento como, como muchos creyentes lo consideran como como un tipo de respuesta divina, ¿cierto? Como algo que Dios envía. No hay fundamento en eso, no hay fundamento en eso. Nosotros vemos que el sufrimiento, lo que está afligiendo a los creyentes, en base a lo que nos está diciendo Pedro, es algo que tiene su origen, ¿cierto? En el mundo, en el corazón eh, corrompido, ¿cierto? No redimido. Desde ahí que nosotros vemos que viene la respuesta, que como respuesta de eso viene el motivos por los cuales los creyentes están sufriendo. Porque, como bien lo decíamos, y finalizo con esto, este punto, Pedro está trazando una línea, y de una u otra manera está diciendo que lo que Cristo está presentando, lo que Dios está presentando, es algo totalmente antagónico al sufrimiento, ¿m? Sino que es la esperanza, sino que es la heredad, ¿cierto? Y lo que es la vida, lo que es la resurrección. Entonces eso es un punto muy importante. ¿M? El origen del sufrimiento, que ya como bien lo decíamos, que está como respuesta de un mundo no creyente, ¿m? Y que la respuesta de Dios, lo que emana de Dios de eso, es esperanza, es vida. ¿M? En segundo lugar, la prueba del sufrimiento es necesaria ya que está de acuerdo con el propósito, lo que es muy diferente, ¿cierto?, a que esta prueba del sufrimiento venga de, tenga su origen en Dios mismo, ¿cierto? Como creyendo, ¿cierto? Que Él quiere que el creyente sufra, no cuadra en base a lo que dice Pedro. Entonces, Pedro creía firmemente en la realidad de la soberana presencia de Dios en las vidas de su pueblo. ¿Ah? ¿En qué sentido, cierto? Podríamos decir eso. En el sentido que es Dios quien está trayendo, como Él está dentro del plano soberano, es Dios quien está trayendo esperanza, está trayendo vida en medio
del sufrimiento, en medio de la aflicción. ¿Ah? Entonces las pruebas que los creyentes soportan se vienen así. Ahí está, disculpe. Entonces las pruebas que los creyentes, perdón, que ahí sí, venía entrando algo. Entonces nosotros vemos que estas pruebas de manera están relacionadas para ser soportadas, ¿cierto? Soportadas. Ahí sí. Entonces, sometida a prueba vuestra fe. Pedro parece anticipar la pregunta acerca de por qué el creyente tiene que experimentar pruebas, ¿cierto? Y la manera en que Pedro lo está presentando, ¿cierto? ¿Qué es lo que producen estas pruebas, ¿cierto? Perdón, sí, claro, ¿qué es lo que producen estas pruebas? Es la comprobación de la fe. Es la comprobación de la fe. En otras palabras, ¿cierto? Eh, Podríamos decir y entenderlo de manera práctica que el verdadero creyente es capaz de sobrellevar estas pruebas en Cristo. Entonces Pedro afirma que la fe tiene mayor valor que el oro, la fe supera en este artículo de intercambio tan en aquel tiempo conocido. Entonces lo que Pedro está haciendo, está tomando la fe y dándole una posición, ¿cierto? Comparándola con el oro por sobre cualquier bien material. ¿Ah? O sea, vale más que cualquier cosa material comprensible en aquel momento, ¿cierto? Que como lo decíamos antes. Entonces, el creyente manifiesta una fe verdadera al confiar completamente en Dios. Y sabe que Dios suplirá todo lo que le falta conforme a su riqueza. Filipenses 4:19. ¿Ah? Sea manifestado, sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de la fe que es probada? Pedro contesta que resulta en alabanza, gloria y honor cuando se manifiesta Jesucristo. Como bien lo decíamos, cuando la fe actúa en medio de la prueba y el creyente comprende, ¿cierto? Porque no se trata de perdón, que no se trata de que, no se trata de que ponga en duda, ¿cierto? Si que va a funcionar lo relacionado a la fe, sino que cuando el creyente comprende que aquello funciona, cuando el creyente es capaz de visualizar aquello, ¿cierto? Resulta en alabanza, gloria y honor. La segunda parte que nosotros podríamos considerar del texto, del 2:11 al capítulo 4, versículo 11, es un llamado a la sumisión. ¿Mm? Capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra la carne. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Yo ruego como extranjeros y peregrinos. Entonces, la primera persona singular indica que habla directamente a sus lectores, ya lo hemos comprendido. Punto número 2, llama a los creyentes extranjeros, que es la designación para la persona que vive en un país extranjero, pero que retiene su propia ciudadanía. Y punto número 3, ellos son extranjeros en un mundo que les es extraño, viven en esta tierra solo en un breve tiempo y saben que su ciudadanía está en los cielos. Cuando nosotros comprendemos esto, debemos comprenderlo en base al texto de dos maneras. Primeramente, una manera material y una inmaterial. Cuando nosotros hablamos de la manera material, estamos comprendiendo sí que Pedro está escribiendo a personas que han sido expatriadas. El primer versículo nos dice, pero también está presentando como comparación que el creyente en sí es un extranjero y un peregrino. Y no solamente en la región a la cual el autor está hablando, sino que en cualquier región. ¿Ah? Incluso ya sea, me atrevería a decir que en aquel contexto, incluso ya sea en Jerusalén, claramente, los lectores serían extranjeros y peregrinos, que serían extranjero y peregrino, como bien lo sabemos, la ciudadanía de la cual los autores neotestamentarios se están hablando, no es, perdón, César, ahí sí que alguien va entrando, no es solamente, no es terrenal, sino que es celestial. Punto siguiente, que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Mm? Nos exhorta, perdón, no exhorta a los creyentes a separarse del mundo, los cinta más bien
abstenerse de los deseos pecaminosos y cuidar sus propias almas. ¿Ah? Punto número 2, el mal deseo concibe y da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Santiago 1:15. Punto número 3, los deseos pecaminosos guerrean contra el alma, dice Pablo. Y punto número 4, perdón, Pedro. Y punto número 4, Pedro contesta esta pregunta en otro contexto. Los mismos son desenfrenados, bajas pasiones, borrachera, orgía, parranda y abominable idolatría. Capítulo 4, versículo 3. Entonces, el autor nos está diciendo y nos está hablando de la abstinencia, de la abstinencia en el sentido de que, como bien el creyente está inmerso en un contexto, en primera instancia, de sufrimiento, en segunda instancia nosotros comprendemos que está inmerso en un contexto de pecado, de pecado. Y eso es lo que nosotros lo que se decía hace un momento y hablábamos sobre ética. Entonces, lo que Pablo nos está presentando, perdón, Pedro, lo que Pedro nos está presentando es y podría, bueno, cuando nosotros hablamos de que Pedro nos está presentando una ética cristiana, eso es el resultado de la reflexión. Ah, tal vez Pedro o sea, no tal vez, claramente no era el término que Pedro ni la idea que Pedro tenía en su mente cuando estaba escribiendo, pero entendemos que lo que está presentando es en sí, en base a la reflexión, un código ético, exhortando al lector a comportarse de diversa manera e indicando que esta manera de comportarse es propia del creyente, es propia del creyente, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, ¿cierto? Nuestro estilo de vida debe ser nítidamente cristiano, de tal modo que pueda animar a otros a seguir nuestro ejemplo. Los cristianos viven en casas de vidrio, hace referencia a uno de los autores, entre paréntesis, una manera de decirlo, ya que están exhibiendo su conducta, obras y palabras son evaluadas constantemente por los no cristianos que quieren ver si los cristianos realmente viven según lo que profesan. Entonces, lo que la carta nos está diciendo, lo que el autor nos está diciendo, nos está presentando que los gentiles de aquel tiempo, no creyentes, perdón, los gentiles, ya era una costumbre, ¿cierto? Ya tenían a los cristianos bajo examinación. Eso nosotros lo entendemos en base a la experiencia comúnmente, que siempre la persona que sabe que alguien es cristiano lo mira de otra manera, a veces como esperando que haga algo malo, algo que no corresponde. Entonces, vemos que eso es un tema que ya es costumbre a través de la historia. Entonces, Pedro nos está dando una exhortación, nos está diciendo que debemos abstenernos de las cosas que no son parte de la conducta cristiana, número uno, y segundo, comprendemos también que uno de los motivos por los cuales el creyente debe abstenerse de aquello, primeramente es su trato para con Dios, pero también para con sus pares, en este caso, aquellos gentiles que están observando. ¿Ah? Dice el texto, aunque os acusen de hacer el mal, aunque os acusen de hacer mal, ¿cierto? El verbo que Pedro está utilizando es calumniar. Entonces los cristianos deben esforzarse por tener una conducta tan ejemplar que las acusaciones calumniosas de los incrédulos queden sin fundamento. ¿Mm? A mediados del primer siglo, los cristianos eran una pequeña minoría, frecuentemente eran un objeto de calumnia y de la persecución subsiguiente. Eso lo sabemos, tenemos registros de eso en base a los textos bíblicos, pero también sabemos, ¿cierto? Específicamente, bueno, en base a cuando revisamos los textos de historia de la iglesia, podemos ver que hay referencias muy interesantes relacionadas a esto de este término de la calumnia en la iglesia en Roma, en la iglesia en Roma. Entonces sabemos que era una práctica. Entonces, por ejemplo, por negarse a participar de la adoración al emperador, como bien lo decía el profesor Ismael, eh, ¿por qué se negaban a aquel cosa? Porque ya el Señor no era el emperador, sino que era Cristo, el Curios. Enfrentaban falsas acusaciones que muchas veces resultaban en sufrimiento y muerte, motivo por el cual podemos comprender que Pedro está escribiendo, con el fin de suprimir el rumor de que él mismo había incendiado, claro, con el fin mismo de que él había incendiado la ciudad. Perdón, Nerón en aquel tiempo culpó a los cristianos de incendiar Roma, ¿cierto? Y,
y bien se sabe, ¿cierto? Los historiadores comúnmente hacen mención de que aquella fue una calumnia, fue una calumnia, pero no fueron. Como bien sabemos, aquello hizo de los cristianos como víctimas inocentes, ¿cierto? Intentó dar el motivo para que calumniarlo y perseguirlo. Entonces, la segunda parte, otro aspecto importante de la segunda parte, eh, capítulo 3, ¿cierto? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Ah? Versículo 13 del capítulo 2, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Perdón, voy a revisar en qué diapositiva. Entonces, sed santos de un mismo, perdón, sed todo un mismo sentir, ¿cierto? El griego en este texto tiene la lectura, ¿cierto? Sean unánimes, ¿cierto? Sean todos de un mismo sentir. Si tenemos en cuenta la variedad de dones y talentos que Dios ha dado a su pueblo, es de esperar que existan diferencias de opinión, pero Pedro quiere que los cristianos sean gobernados por la mente de Cristo, a fin de que las diferencias no dividan a la iglesia, sino que la enriquezcan. Por eso exhorta a los creyentes a vivir en armonía unos con otros. Y nos hace referencia a sean comprensivos, ámense con sus hermanos, sean compasivos, sean humildes. Se todo un mismo sentir, compasivos, como ya lo decíamos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Entonces, las virtudes que podemos ver, ¿cierto?, reflejan la gloria de la iglesia cuando los hermanos y las hermanas viven en armonía, y los hermanos y hermanas espirituales ejemplifican estas virtudes cuando juntos reconocen a Dios como Padre y conocen a Cristo como hermano. Hebreos 2:11. Entonces, como cuerpo de Cristo, los creyentes experimentan ciertamente las maravillosas bendiciones de Dios, lo cual podríamos decir, entre paréntesis, que son parte de aquella esperanza de la cual el autor nos estaba hablando en un comienzo. Y como bien nos hemos ya podido dar cuenta, todo lo que Pedro está presentando, ¿cierto?, en relación a esta ética, claro, a esta ética cristiana, se sobreponen al sufrimiento que nosotros vemos que intenta ser contrarrestado por el autor, sufrimiento el cual los lectores están pasando. Pero podríamos decir en simples palabras que lo que Pedro está presentando en base a la teología cristiana eh, sobrepasa, sobrepasa ese sufrimiento, incluso como ya lo decíamos, se contrapone ese sufrimiento, porque lo que está presentando es mejor, porque lo que está presentando es esperanzador, porque lo que está presentando está fundamentado, ¿cierto?, en la persona de Cristo. Tercera parte del 4:12-19. Capítulo 4. Amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y para ir finalizando ya, nosotros estamos viendo que, como bien lo decíamos al comienzo, una de las reflexiones que podríamos sacar del texto en relación a lo que está diciendo Pedro, no es si van a venir pruebas, aflicciones, complicaciones, momentos de desesperanza, sino que cuándo va a venir eso para el creyente, porque ha de venir, ¿cierto? El creyente ha de experimentar eso por diversos motivos. Entonces, como bien utilizando el mismo lenguaje del texto, no os sorprendáis de eso. ¿Ah? Sino que la actitud debe ser otra, ¿cierto? Esta actitud no tiene que ser de sorpresa, sino que de gozo. ¿Ah? Tiene que ser de gozo, y como ya lo decíamos, lo relaciona a los mismos padecimientos de Cristo. Último slash, a la despedida, 5:12-14. Capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿cierto? La instrucción de Pedro hacia los líderes. Y
versículo del 2 al 14, por conducto de Silvano, quien tengo por hermano, fiel, os escribo brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, saludan, saludados unos a otros, conozco los santos de amor, paz sea con todos vosotros, los cuales estáis en Jesucristo. Amén.